Sé que jamás me creerán todo lo que me ha pasado, pero sé que nunca he sido una persona mentirosa. Les platicaré mi historia y se los dejo a su criterio. Soy Javier y esto me pasó hace años. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta La brujería de mi madre. Como les he comentado, siempre he tratado de ser una persona de buenas hechuras. Así me enseñó desde pequeño mi padre, que Dios tenga en su gloria. Soy solo, hasta ahorita no me he casado, ni está en mis planes cercanos hacerlo. Tengo 25 años, no sé si tiene que ver con el trauma que me generó todo esto que me pasó y que a continuación les contaré. Mis padres, al ser de campo, solían ser muy bruscos en cuanto al trato que tenían conmigo y mi pequeña hermana. Yo que me recuerde, jamás escuché un te amo o palabra de aliento de ellos. Mi papá era más tranquilo, pero mi madre nos traía a trote, siempre nos pegaba por cualquier cosita, y cuando llegaba mi papá, le decía cosas que ella inventaba para que nos tundiera. Ya cuando tenía 12 o 13 años, peleaba mucho con ella para defender a Ana, mi hermanita. Recuerdo que cuando nos pegaba siempre nos gritaba que ojalá no nos hubiera tenido. No sé por qué era así. Ya a esa edad dejé de estudiar para ayudarle a mi papá en el campo, y cuando podía hablar con él, le preguntaba que por qué mi mamá nos trataba así, y él decía que por todo lo que tenía que hacer en la casa, que por eso siempre se ponía de malas. Ya a los 15 años, un día me sentí mal del estómago. Mi papá me mandó a la casa a que me dieran medicina porque tenía mucha diarrea. Entonces, al llegar, escuché unos ruidos extraños que venían de la casita y mucho humo. Me acerqué despacio y por una rendija, ya que era una casita de madera y lámina, vi a mi mamá hincada en medio de un círculo de fuego, agarrando una gallina y quitándole la cabeza, repitiendo unas extrañas palabras. Eso me asustó mucho y salí corriendo de ahí. Le quise contar a mi papá, pero sabía que no me creería. Solo le dije que me dio flojera regresarme hasta el jacal y que mejor me aguantaba. Cuando llegamos en la noche, vi a mi hermana en su cama llorando. Me dio mucho coraje que le recriminé a mi mamá, pero ella me contestó con una cachetada. Me dijo que me callara. En la cena mi papá le dijo que me diera medicina, que me había mandado en la mañana, pero que por flojo no llegué hasta acá. Sentí como la mirada de mi madre se me clavaba fijamente. Sentí hasta escalofríos. Solo dijo, ¿por qué no venís, hijo? Le dije que por flojo, pero desde ahí sentí que ella empezó a sospechar algo. No era tonto, sabía que mi mamá era una bruja. Pero ¿quién me iba a creer eso? Y si la acusaba, a lo mejor la gente del pueblo la querría quemar o hacerle algo, y tampoco quería algo así para ella, porque a pesar de todo el odio que nos tenía, era mi madre. Desde ese día empezó a cambiar todo para mí. Me empezaron a pasar todo tipo de cosas. Diario tenía pesadillas horribles, sueños tan vividos que parecían reales, apariciones, tanto en la casa como cuando iba al campo solo. Una vez, hasta un nahual me siguió. Sentía tanta desesperación que el camino a casa se me hizo eterno. Era un enorme perro negro con los ojos rojos. Y es que cuando mi papá me mandaba a vender la siembra, me iba a otros pueblos y a veces me regresaba ya a altas horas de la noche. Solo con mi hermanita podía tener comunicación y contarle todo. Me dolía mucho escuchar que a ella le pasaba lo mismo. Aparte, los malos tratos y golpes siguieron a pesar de nuestra edad. Yo solo le llevaba por 2 años. A mi papá le quise contar todo lo que veía, pero se burlaba de mí. Me decía que eso no existía. El primer golpe fuerte que tuve fue al cumplir los 17 años, cuando mi hermana desapareció en la tarde. Al llegar, mi madre le dijo a papá que no había llegado de un encargo que la mandó. Nos la pasamos buscándola toda la noche sin conseguir nada. Varios del pueblo se juntaron y desgraciadamente, al amanecer la encontramos en el río ahogada. Sentí que la vida se me iba al verla tirada ahí sin vida.
Las autoridades dijeron que ella misma atentó en contra de su vida, ya que no había rastros de que alguien se lo hubiera hecho. Eso partió aún más la comunicación que tenía con mis padres. Ya parecía zombie, casi no dormía por las noches, ya que las pesadillas eran más recurrentes. Escuchaba lamentos y en ocasiones les juro que llegué a escuchar a Anita llorando. Me levantaba de sopetón para solo encontrar la oscuridad de la noche. Me sentía triste todo el tiempo, sin ganas de hacer nada. Mi vida no tenía sentido. Le pedí a Dios que me llevara junto con mi hermana para que así se acabara mi suplicio, pero la vida me tenía preparados más descalabros. Así seguí por 2 años más, pero ya en el pueblo se rumoraba sobre que mi mamá hacía trabajos de brujería y que ella fue la que hizo que mi hermana hiciera eso. Yo estaba en el dilema, sin poder saber si fue por una brujería de mi madre o por los malos tratos que siempre nos dieron. Mi padre también escuchaba los rumores, pero parecía que no les tomaba importancia. Él seguía con su día a día, hasta que un día cayó en cama por una extraña enfermedad que lo fue consumiendo. Perdió peso, se le cayeron todos los dientes y casi no comía. Las ojeras que tenía parecían de muerto. En las noches solo escuchaba cómo se quejaba y al pararme a verlo estaba dormido, pero parecía que tenía pesadillas y ese olor tan fuerte a difunto que impregnaba todo el jacal. Los doctores le mandaban medicina, pero esta jamás le funcionó y al cabo de 6 meses él también partió, dejándome solo a mi suerte con mi madre. De nuevo todo se me vino encima, no sabía qué iba a hacer. Yo también ya estaba muy afectado por el mal. También acudí al doctor, pero este decía que me fuera a la capital del estado a hacerme estudios, porque él creía que lo que mató a mi papá también yo lo tenía. Pero no había ni la forma ni el dinero para hacer eso, así que me seguí dedicando para sacar las cosechas de ese año. A los 2 meses que mi papá se fue, al terminar de cosechar, me fui por un par de días a otro pueblo, en donde ya teníamos pactada la siembra para venderla. Llegué y le di el dinero a mi mamá, pero me sorprendió con la noticia de que ya se había juntado con un fulano que venía de otro pueblo, y me corrió. Le grité que cómo era posible que hiciera eso, y más, que el cuerpo de mi padre todavía estaba caliente, pero ella fue muy clara. De hecho, ya hasta mi ropa la había echado en cajas y las tenía fuera de la casa. Llorando de rabia sin un solo peso en la bolsa, me fui de ahí y recurrí a unos amigos. No sabía qué iba a hacer, hasta que la mamá de uno de ellos me dijo que por qué no buscaba a la mamá de mi papá, que vivía a 2 pueblos del mío. Yo no quería, porque creí que ella no me querría ayudar, ya que mi papá nunca nos llevaba a visitarla, y si la vi en 2 ocasiones fue mucho. Pero la señora me dijo que ella tenía unos familiares también allá, y cuando iban de visita, mi abuelita siempre preguntaba por nosotros, así que ella me ayudó con los pasajes para ir, y partí. Me dio indicaciones de cómo llegar y dónde era su casa. Me fue muy fácil, ya que eran pueblitos muy pequeños. Cuando toqué su puerta me abrió, y de inmediato me reconoció, me abrazó y llorando me preguntó por mi padre. Entonces le platiqué todo lo que me había pasado en los últimos años, con los decesos de mi hermanita y de mi padre, que mi mamá me había corrido porque se juntó con alguien más. Ella lloró y lloró por horas la muerte de mi padre y de mi hermana. Me dijo que siempre quiso estar más en contacto con nosotros, pero que mi padre se dejaba manipular mucho por mi mamá, que aunque ella le rogaba y le mandaba decir, él jamás le dio respuesta, que en 2 ocasiones nos buscó, pero que mi mamá la corrió. Le pedí ayuda de quedarme unos días en su casa, o más bien, en lo que juntaba, ya que me quería ir a trabajar a la capital. Ella me dijo que esa era mi casa, que mis tíos estaban en Estados Unidos y ella estaba sola, que de vez en cuando la visitaban mis primos, pero que al morir mi abuelo solo estaba ella en casa, que la ayudara a cultivar sus tierras, ya que a ella se le hacía muy pesado, que no tenía que ir a la capital, ya que me daría sus tierras para que yo las trabajara, y cuando no estuviera fueran mías. Yo le dije que no le quería ocasionar problemas con mis tíos, ya que a ellos también les correspondían, pero ella me dijo que en su casa se hacía su voluntad. En esos días llamó a mis tíos, les dijo y ellos no tuvieron objeción. Es más, hasta dinero mandaron para comprar semillas para que yo empezara a sembrar para el otro año. Todos me dieron el pésame de mi papá y fui muy bien recibido. A pesar de sentirme muy seguro ahí, seguía teniendo muchas pesadillas y todo lo que me seguía desde hacía 4 años. Comencé a hacer la siembra de maíz y mi abuela sembraba nube, una flor blanca que se utiliza mucho para adornar los ramos de las flores.
Al cabo de 4 meses, las tierras parecían desiertas y las de ella iban muy bien, pero donde yo sembraba, en cuanto empezaba a crecer, sin motivo alguno se secaba. No sabía por qué. Todo lo hacía como mi papá me había enseñado, y no era sequía, ya que los vecinos tenían una buena siembra. Esto me desconcertaba mucho. A pesar de que mi abuelita me cuidaba y me daba muy bien de comer, yo seguía enflacando. Eso ya le pareció extraño, hasta que un día en la cena me dijo que le platicara cómo me sentía. Al calor de la plática, le conté cuando vi a mi mamá haciendo su ritual. Ahí ella me dijo que sí, que ella siempre pensó y en su corazón sabía que mi mamá era una bruja y que estaba segura de que ella le hizo el trabajo a mi papá para que pereciera. Yo le dije que no sabía muy bien, pero que pensaba que también en lo de mi hermana ella tuvo algo que ver. Ay, hijo, yo creo que también tú estás mal, también te ha de tener embrujado. Te voy a llevar con una amiga que tengo que hace limpias, solo para estar seguros. Llegamos a su casa, la cual era muy lúgubre. Me sentó en un banquito muy bajo y tenía prendido incienso. Me empezó a hacer una limpia con ramas de pirul, me metió los pies en el agua y por horas me tuvo así. Ya era una señora grande, pero decían que era muy buena para todo eso de la brujería y las limpias. Se sentó enfrente de mí y me embarró un ungüento en los brazos y los pies, también en la nuca y la frente. Yo solo tenía mucho frío y mucho calor al mismo tiempo. Sentía que no respiraba bien. Me dolía mucho el pecho, la espalda y las piernas. Ella me dijo, te tiene enterrado. A tu papá y a tu hermana les hizo lo mismo. Tienes que saber que las maldiciones de una madre son lo peor que te puede pasar, ya que es algo muy fuerte y difícil de quitar. Ella los maldijo a ti y a tu hermana, pero con unas buenas limpias se te va a quitar. Va a ser muy lento y tardado, pero sí te ayudaré. Yo lloraba. No podía entender cómo una persona que se supone que te tiene que cuidar y que te tiene que amar te pueda causar tanto mal. Pero cuando la señora me dijo que le podía regresar todo al doble, con el perdón de Dios, yo le dije que sí, que se lo regresara. Ya de esto han pasado muchos años, y aunque no me enorgullezco, solo hemos sabido que mi madre cayó en cama y está enferma, que el fulano le quitó todo y la dejó en la ruina. No me alegra, al contrario me siento mal, pero como dice mi abuelita, a la gente mala le pasan cosas malas. Solo le ruego a Dios que la perdone y encuentre la paz, y a mí me guíe por el buen camino. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.